Acá, esta imagen que les estoy presentando en esta diapositiva, básicamente todo este tejido nervioso sumamente plegado, o sea, con muchas plegaduras, con muchas fisuras, teñido de color pardo, amarillo, es el cerebro, la masa encefálica, el tejido nervioso principal. Y abajo a la derecha, hay un tejido que está teñido de un colorcito moradito, de un color basófilo, así, un basófilo algo clarito. Ese es el cerebelo. Entonces vean ustedes pues que el cerebelo se localiza en la parte posteroinferior del cerebro. Entonces esta imagen se las presento para que ustedes vean que en dónde está localizado el cerebelo, más que todo su localización y su proporción en cuanto al tamaño. Vean que el tamaño pues es bastante, es una octava parte más o menos, ¿verdad? De lo que ocupa el cerebro. Y hubo una época en que al cerebelo se le denominaba también pequeño cerebro o cerebellum, pequeño cerebro o cerebellum. Así se le llamó en una época al cerebelo. Ahora, esta imagen que les estoy presentando acá, fíjense ustedes de que nos presenta nuestro cerebelo cortado perpendicularmente, pero está colocado de abajo hacia arriba, o sea, de cabeza, dijéramos. Pero más que todo para que nosotros podamos entender de que el cerebelo está formado por dos lóbulos, o sea, por dos segmentos, uno derecho y uno izquierdo. Y entonces esos lóbulos están unidos en el centro por una estructura llamada pedúnculo cerebeloso. Ahí en el pedúnculo cerebeloso está arriba. Lo voy a señalar porque aquí no tengo ningún inconveniente con señalar. El pedúnculo cerebeloso entonces es la estructura que está uniendo a los dos lóbulos, pero también ese pedúnculo se une verticalmente, o sea, en el centro, por otra estructura que se llama vérmix. El vérmix es el puente. El vérmix es el puente de unión entre un lóbulo derecho y otro lóbulo izquierdo. Entonces, el vérmix es una estructura importante porque fíjense ustedes de que me voy a adelantar. La función más importante del cerebelo es mantener el equilibrio. Esa es la función más importante del cerebelo. Mantener el equilibrio. O sea, nosotros en este momento estamos sentados en nuestro escritorio en una silla y gracias a nuestro cerebelo, nosotros no nos caemos hacia un lado. Hagan de cuenta que ustedes ponen un maniquí o un muñeco, una muñeca en una silla, ese muñeco o muñeca o lo que sea se va a caer, se va a ir para adelante o se va a ir para algún lado. Y si ustedes lo colocan a ese mismo muñeco en un banco sin respaldo, el muñeco jamás se va a sostener. El muñeco se va a caer para atrás, para cualquier lado, pero no se va a sostener. Entonces, ¿quién creen ustedes que nos está haciendo esa función de sostener nuestro cuerpo? El cerebelo. El cerebelo es el que está haciendo que nosotros no nos caigamos. Si nosotros nos paramos en un pie, en alguna ocasión alguien pudiera perder el equilibrio, pero normalmente nosotros no perdemos el equilibrio si nos paramos en un pie. Incluso hay pruebas cerebelosas que ustedes las van a aprender en semiología, que las pruebas cerebelosas consisten, por ejemplo, cabalmente en lo que yo les decía, en pararse en un pie, cerrar los ojos y a veces tocarse con el índice, con la punta del dedo índice, derecho o izquierdo o de ambos, tocarse la punta de la nariz, con los ojos cerrados y parados con un pie. Entonces esas son pruebas cerebelosas, como yo les decía, las cuales consisten en ver si el cerebelo está funcionando bien, ya que el cerebelo, como yo les explicaba hace un momentito, su función es de mantener el equilibrio. Entonces nosotros sabemos que estamos sentados, parados, acostados
o haciendo algún tipo de actividad como subir gradas, como dar vueltas o como estar nadando, etcétera. Todo eso nosotros lo sabemos gracias a que tenemos nuestro cerebelo afortunadamente en buen estado. Y nuestro cerebelo envía sensaciones motoras y sensoriales al igual que el cerebro. Las envía principalmente a los tendones y a las articulaciones. ¿Por qué razón? Porque los tendones y las articulaciones son las que nos mantienen a nosotros el equilibrio. Entonces quiere decir que hay un sexto sentido, el sentido de la sensopercepción. El sentido de la sensopercepción entonces está a cargo del cerebelo. Entonces esto surgía como parte de lo que yo les mencionaba hace un momentito del Vermix, que es lo que yo les estoy señalando aquí. Fíjense que el Vermix, como yo les decía, es un puente de unión entre los dos lóbulos. Pero aquí en el Vermix, aquí exactamente nosotros mantenemos el equilibrio que nos sostiene de adelante hacia atrás. Por ejemplo, si el día de mañana ustedes tienen un paciente que tiene problema que se va hacia adelante estando sentado o parado, ya sea que esté parado o sentado, esta persona y se va para adelante o para atrás, es porque definitivamente tiene un problema cerebeloso a nivel del Vermix. Entonces, ese es el diagnóstico que ustedes van a hacer. Y si la persona tiene problema que se va solo para un lado, solo para el lado derecho, por ejemplo, que se cae o que tiene tendencia a irse hacia el lado derecho, definitivamente va a tener problema en el lóbulo derecho y así puede suceder en el lóbulo izquierdo. Entonces, les decía yo que el cerebelo no solo tiene función de mantener nuestro equilibrio, sino también la función de locomoción. Fíjense que si nuestro cerebelo no funcionara bien, nosotros no podríamos caminar. De 3 meses, 4 meses, 6 meses, no tiene su cerebelo bien desarrollado. Su cerebelo no ha desarrollado y por tal razón no puede caminar todavía. Y claro, no puede caminar primero porque sus músculos no están desarrollados al igual que sus tendones y articulaciones. Pero de igual manera tampoco está desarrollado su cerebelo. Si ustedes le dan vueltas a un niño chiquito, que es una cosa muy mala que algunos papás irresponsables tienden a hacer, que les dan vueltas a los niños, el niño se le está ocasionando un gran daño a su cerebelo, porque su cerebelo está en pleno desarrollo y está tratando de que su cerebro se ubique en un centro espacial. Cuando digo un centro espacial me refiero a que nosotros los seres humanos nos ubicamos en un centro de acuerdo a nuestro espacio. Es decir, ubicando que nosotros dependemos de la gravedad y dependemos de otras circunstancias para poder encontrar un lugar dentro del espacio. Es decir, si nuestro cerebelo no funcionara bien, nuestro espacio estaría totalmente alterado. Es decir, nuestros ojos se torcerían, nuestro cuerpo se caería, es decir, andaríamos literalmente mareados. Entonces, esto sucede específicamente con la locomoción. O sea, el cerebelo, entonces, junto con el músculo estriado, junto con la musculatura estriada, trabajan en conjunto y mantienen la locomoción. ¿Qué es la locomoción? La locomoción es todo lo que tiene que ver con caminar, trotar, correr, brincar. Todo eso es la locomoción. Entonces, todo esto tiene que ver aquí en el cerebelo. Imagínense si nuestro cerebelo no estuviera bien, pudiéramos nosotros subir o bajar gradas, por ejemplo. No podríamos. Estaríamos completamente mareados, ¿verdad? Bueno, ahora pasemos a ver los ventrículos. Fíjese que, bueno, porque realmente no es que yo me esté saltando de una vez y que haya terminado yo de hablar todo del cerebelo. Aquí ni siquiera he comenzado a hablar del cerebelo.
Pero ya que tengo yo esta imagen, fíjense que les voy a mostrar que aquí está el cuarto ventrículo. Mire, solamente para que ustedes vean la localización del ventrículo. O sea, aquí no están los 4 ventrículos, por supuesto, pero solamente hay una parte, porque no está completamente el cuarto ventrículo aquí completo, sino solamente hay una parte. O sea, ¿qué es un ventrículo? Un ventrículo es una cueva, es una caverna. ¿Y por qué estoy mencionando los ventrículos ahorita? Lo estoy mencionando porque, en primer lugar, porque aquí en el cerebelo nosotros podemos apreciar una parte del cuarto ventrículo. Son 4, que lo vamos a ver dentro de un momentito. Pero se los menciono porque aquí aparece una parte en el cerebelo. Voy a saltarme esta imagen. Bueno. Tal vez voy a mencionar otra cosa que es muy importante. Por favor, tomen nota de lo que voy a mencionar ahorita. Voy a hablar de los núcleos. Miren, voy a hablar de los núcleos, que esto sí es sumamente importante, antes de pasar a la siguiente imagen. Dice núcleo fastigio o del techo. Llamémosle nada más núcleo del fastigio, nada más. Va. Entonces hay un núcleo que se llama núcleo del fastigio, núcleo globoso, núcleo dentado y núcleo emboliforme. Hay 4 núcleos entonces. ¿Qué son esos núcleos? ¿Por qué yo estoy haciendo énfasis en los núcleos? ¿Por qué razón? Porque fíjense ustedes de que los núcleos se localizan en el centro del cerebelo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué tiene de importancia que estén en el centro del cerebelo los núcleos? Bueno, en primer lugar se llaman núcleos porque están en el centro. Segundo lugar, son núcleos o cuerpos o globos grises, glóbulos grises o cuerpos grises, que también así se les llama, los cuales se localizan en la profundidad de la sustancia blanca. Observen entonces ustedes, por favor, que toda esta imagen me presenta un colorcito café muy claro, un color café muy claro, que yo lo estoy señalando aquí. Todo ese color así, color café muy claro, todo eso es la sustancia blanca. Todo eso es la sustancia blanca, todo lo que estoy señalando yo aquí. Y entonces, en las profundidades de la sustancia blanca, es ahí en donde se encuentran estos 4 núcleos o cuerpos grises. Apúntenlos, por favor, necesito que los apunten porque dentro de un momentito vamos a ver qué sucede en esos núcleos. Entonces hay 4 núcleos, repito, núcleos o cuerpos grises. El núcleo del fastigio, globoso, el dentado y el emboliforme. 4 núcleos. ¿En dónde están? Están en las profundidades del cerebelo. Muy bien. Ahora voy a pasar a otro aspecto. Vean ustedes estas formaciones ramificadas que están aquí en color negro. Estas invaginaciones se llaman invaginaciones porque son, se meten, literalmente son parte del mismo tejido nervioso que a partir de la superficie, que es esta, a partir de la superficie se introduce, miren, se mete. A partir de la superficie el tejido se mete, se introduce. Entonces, estas invaginaciones es lo que va a formar la sustancia gris. Estas invaginaciones del mismo tejido nervioso, o sea, estas invaginaciones de la superficie que se meten literalmente hacia las profundidades del mismo tejido nervioso, estas invaginaciones es lo que va a formar entonces la sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? La sustancia gris es la corteza cerebelosa. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué es la corteza cerebelosa? La corteza cerebelosa se le llama así porque la corteza yo la comparo con la corteza de los árboles. Todo el mundo hemos visto un árbol cortado transversalmente. Lo vimos en la primaria cuando nos enseñaban los años, por ejemplo. Dice cuántos años tiene este árbol. Los agrónomos saben cuántos años tiene un árbol porque lo cortan
cortan una rama o cortan parte del tronco y ven su edad. Y ven la edad porque el tronco del árbol tiene una corteza y esa corteza consiste en varias capas que se sobreponen una sobre otra de manera concéntrica. O sea, se pone una como las capas de la cebolla, imagínense algo así, ¿verdad? Que hay una capa, otra capa encima, otra capa encima, otra capa encima. Entonces, eso se llama corteza. Entonces, quiere decir de que la corteza de un árbol está directamente relacionada al número de años que el árbol tiene. Porque puede ser que el árbol tenga, no sé, dependiendo cuántas cortezas, cuántas capas, y esos son los años de vida que tiene. Entonces, fíjense ustedes que filológicamente hablando, cuando digo filológicamente me estoy refiriendo a la edad de la especie humana. No me estoy refiriendo a la edad mía, a la edad de Gillian, a la edad de José Levi, no. Me estoy refiriendo a la edad de la especie humana. O sea, la especie humana tiene miles de años. Desde que el hombre neandertal empezó ya a tener cierto grado de inteligencia, a partir de ese momento, entonces, imagínense ustedes, el hombre neandertal, posiblemente cuando estaba en esa época primitiva, este hombre neandertal tal vez tenía solamente una capa en su corteza cerebral y cerebelosa, ¿verdad? Quiere decir entonces de que la corteza se ha ido desarrollando conforme el paso de los siglos. O sea, conforme el paso de los siglos, conforme el paso de los años, el ser humano ha ido desarrollando su corteza. Por esa razón es que se llama así. Entonces, lo mismo sucede con la corteza cerebelosa. La semana entrante nosotros vamos a estudiar con un poquito más de detalle, vamos a estudiar, mejor dicho, el cerebro. Y entonces cuando hablemos del cerebro, yo les voy a repetir prácticamente esta explicación que les acabo de dar para que ustedes vean que la corteza, como yo les explicaba, se ha ido desarrollando a lo largo de la historia del ser humano. Fíjense que esta diapositiva que les estoy presentando me presenta del lado izquierdo un corte perpendicular del cerebelo. Y aquí en este corte perpendicular del cerebelo, yo quiero que ustedes centren su atención, por favor, en la corteza cerebelosa, que es la que yo les acabo de mencionar, que dije que también es la sustancia gris, así se llama. Y dije yo que la sustancia gris, o sea, la corteza cerebelosa, son todas estas invaginaciones de la superficie nerviosa en las profundidades del mismo tejido nervioso. Entonces, vean ustedes, por favor, que a partir de acá donde yo estoy señalando mi puntero, para acá, todo eso es la sustancia gris. Toda esta sustancia gris dije yo que también se llama corteza cerebelosa, todo esto que está acá. Aquí está hecho un corte sagital. Aquí hay dos cortes, miren. Este es un corte sagital, yo lo estoy señalando acá, y aquí hay un corte perpendicular. Ambos cortes nos sirven a nosotros para lo siguiente. Bueno, veamos entonces, les decía yo que todo esto es la sustancia gris, o sea, la corteza, y esta es la sustancia blanca. Vayámonos entonces de derecha a izquierda. Veamos pues que nuestra corteza cerebelosa, o sea, la sustancia gris, está formada por tres capas o zonas. Capas o zonas. Capa molecular, capa de células de Purkinje y capa de células granulosas o granular. Muy bien, tres capas. La capa molecular es la capa más superficial, es la capa más externa. Esta capa molecular se llama así porque fíjense ustedes de que las células que se localizan acá, veamos la imagen del lado derecho, por favor, aquí en color verde, un verde bastante intenso. Vean ustedes que este color verde, yo diría que es un verde musgo. Acá todo este tejido nervioso que corresponde a la zona molecular
está albergando unas células que se tiñen aquí de color rojo, mire, rojo intenso, refringente. Esas celulitas que yo estoy señalando acá de rojo refringente son células en cesto de Cajal. Vayan tomando nota, por favor, porque si no, lástima, después ya no se van a recordar. Esas células que yo estoy señalando ahí con color rojo refringente se llaman células en cesto de Cajal. ¿Qué significa cesto? Cesto es una cesta, es una canasta, es un canasto donde se compra el pan o las tortillas. Eso es y tienen esa forma. En un momentito yo les voy a enseñar, creo que tengo una diapositiva de cómo es la célula en cesto de Cajal. Cajal se le llama así por la persona que lo descubrió. Ramón y Cajal se llamaba. Entonces, por eso le puso su apellido, Cajal, célula en cesto de Cajal. Por supuesto, aquí hay otro tipo de neuronas que las voy a explicar en un momentito. Pero vean ustedes de que aquí del lado izquierdo nuevamente nos presenta una arborización. Miren, esto en color verde yo le llamo arborización. Miren, aquí la estamos viendo con un poquito más de detalle. Una arborización. Imagínense ustedes como que fueran las ramas de un árbol seco. Un árbol que ha perdido todas sus hojas, ¿verdad? Todas las ramitas. Entonces, esto se llama arborización. Esta arborización, fíjense ustedes que corresponde a las células de Purkinje que están aquí abajo. Mira, aquí lo dice, células de Purkinje, que son estas estructuras de aspecto piriforme. ¿Qué es piriforme? Piriforme viene de pera. Tiene forma de pera, de aspecto piriforme. Miren, estas celulitas verdes que yo estoy señalando aquí de aspecto piriforme se llaman células de Purkinje. Y las células de Purkinje tienen un gran cabello. Hagan de cuenta que esto es un gran cabello. No vayan a decir que yo les dije que se llama cabello, no. Yo se lo estoy comparando con el cabello, como que fuera una gran cantidad de pelo, ¿verdad? Pero todo esto que estoy señalando aquí son dendritas. Entonces, fíjense que las dendritas, volvamos a ver nuestra imagen del lado derecho. Vean que las células de Purkinje que yo estoy haciendo referencia son estas estructuras que yo estoy señalando aquí, mire, que están teñidas en color verde y que presentan un núcleo rojo intenso refringente. Esas son células de Purkinje. Algunas no tienen núcleo como esta, ¿verdad? No es que no tengan, lo que pasa es de que a la hora de hacer la preparación se perdió el núcleo. Pero todas las células tienen su respectivo núcleo. Entonces, estas son células de Purkinje. Pero vean ustedes que las células de Purkinje presentan su mechón, que es todo esto, que de ahora en adelante le vamos a llamar dendritas. Las dendritas, entonces, es como que si nosotros dijéramos, es un mechón, es pelo. Yo repito, yo se lo estoy comparando con pelo, con cabellera, pero no es así, ¿verdad? Yo solo lo digo para que ustedes tengan idea de que es el mechón, las dendritas. A estas dendritas le corresponden a las células de Purkinje. Y esa arborización que yo le llamé aquí hace un momentito del lado izquierdo, entonces corresponde a las dendritas. Mire, lo voy a colocar yo aquí más ampliado, aunque fíjese que cuando lo amplío se me pierde la resolución, pero lo importante es que ustedes me están captando aquí en base a que ustedes están poniendo atención. Bueno, entonces estas son las células de Purkinje. Ahora bien, vayámonos hacia la capa que está subyacente. La capa subyacente es la capa granular. Aquí dice capa celular granular, pero para más fácil, con que sepamos que es granular o células de granos, ya con eso ya tenemos bastante. Pasemos ahora nuestra atención a la imagen del lado derecho. Vean que esta capa granular es toda esta que estoy señalando acá, la cual se encuentra teñida de negro en el fondo, pero presenta un tejido bastante heterogéneo que es teñido de color rojo intenso. Todo esto rojo intenso, fíjense ustedes de que no es una sola masa, no es una sola masa, son miles de millones de células en granos, o sea, pequeñas células de aspecto esferoidal,
que se localizan aquí y son tantas, están tan juntas que da la impresión que fuera una sola masa, pero no. Aquí hay cientos de miles de pequeñas células que son estas rojas que estoy señalando yo aquí, miren, del lado izquierdo. Estas células entonces se llaman células en granos. Estas células se llaman células en granos o granulosas. Aquí está. ¿Dónde están esas células en granos o granulosas? Están en la capa granular, por eso se llama así. Muy bien. Pero veamos pues que además hay unas fibras. Las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Las fibras musgosas, fíjense ustedes de que las fibras musgosas provienen de estos núcleos que yo les había dicho. Miren, de los núcleos del fastigio, globoso, dentado y emboliforme. De ahí, de esos núcleos, provienen esas fibras musgosas. Entonces ustedes dirán, ¿qué son esas fibras musgosas? Las fibras musgosas son axones. Recuérdense que cada vez que oigamos mencionar fibras hablando de tejido nervioso, nos estamos refiriendo a los axones nerviosos. Pero entonces ustedes dirán, bueno, si es la fibra o el axón nervioso, entonces ¿en dónde está el núcleo? O sea, ¿dónde está, perdón, el soma o el cuerpo? Porque algunos se preguntarán eso porque ya lo estudiamos la semana pasada. El soma o el cuerpo se encuentra en los núcleos, en estos núcleos. O sea, aquí en estos cuerpos grises que yo les señalé a ustedes hace un momentito, que son en el emboliforme, el dentado, el globoso y el fastigio, ahí están los cuerpos neuronales, ahí están localizados los somas de las neuronas. Y esos somas emiten sus fibras para comunicarse, para hacer sinapsis con las regiones superficiales del cerebro, o sea, con la corteza del cerebelo. Aquí tengo yo otra imagen para que ustedes vean que todo esto que yo les estoy señalando aquí, miren por favor, toda esta imagen que yo les estoy presentando acá es esto mismo, es una invaginación. ¿Se recuerdan de que yo les dije que la sustancia gris, o sea, la corteza, es una invaginación de la superficie? Entonces, a esta invaginación de la superficie que le vamos a llamar corteza, cada una de estas estructuras, miren pues por favor, contemos solo por contar unas 3 o 4. Hay 1, 2, 3, 4, 5, contemos. Va. ¿Qué son esos entonces? En su conjunto, todo esto es la sustancia gris o corteza, todo en conjunto. Pero ¿qué es cada una de estas? Cada una. ¿Qué es cada una? Cada una se llama folio. Folio o bien simplemente hoja cerebelosa. Entonces, miren, aquí yo estoy señalando un folio o una hoja cerebelosa. Un folio o una hoja cerebelosa. En donde yo puedo visualizar que este folio o esta hoja cerebelosa es lo mismo que yo acabo de decir hace un momentito, o sea, es la sustancia gris o la corteza. Quiere decir, entonces, de que la corteza está formada por una capa llamada capa molecular, que es esta que estoy señalando aquí, que se tiñe de acidófilo, capa molecular o plexiforme, que es esta misma, miren, esta misma capa molecular o plexiforme, que es todo esto, una capa de células de Purkinje, que son células que apenas, no es que no se vean, sino lo que pasa es de que son células que están exactamente en medio, o sea, aquí, miren, aquí estoy señalando una célula de Purkinje, aquí hay otra, ahí miren, hay muchísimas células de Purkinje. Aquí hay una célula de Purkinje, aquí hay otra, hay muchísimas células de Purkinje. Entonces, la zona de células de Purkinje es esta. Miren, estas verdes que están aquí, que dije yo que tienen forma o aspecto piriforme, que son estas, ¿ve? Por favor, no pierdan su atención. Si ustedes pierden un minuto de su atención, casi que se pierden la película. Es como cuando uno está viendo una película interesante.
o una película que a uno le gusta, y uno se va al baño o se pone a hacer otra cosa, o cuando uno está en el cine y se sale, o alguien lo llega a interrumpir, se perdió una parte de la película. Entonces, por eso la razón decía yo, si ustedes se pierden esto, ya después no me van a entender. Bueno, entonces esta es la zona de las células de Purkinje, esta que está aquí. Luego viene toda esta que tiene una forma así como que fuera una pinza, mire, como que fuera una pinza teñida de basófilo, y efectivamente tiene un aspecto granujiento. Granujiento quiere decir de muchos granos, ¿verdad? O sea, con muchos puntos. Entonces esta es la zona granulosa. Esta es la zona granulosa. Entonces quiere decir que la zona granulosa es toda esta, ¿ve? Todo esto que estoy señalando aquí, miren. Lo mismo que yo estoy señalando acá. Zona granulosa. Y la zona granulosa entonces está formada por las células que ya dijimos que se llaman células en granos. Células en granos. Y en el centro, miren ustedes que aquí se palidece un poquito, ¿ve? Aquí se hace un poquito más pálido el color basófilo que está en la zona granulosa. En el mero centro se hace un poquito más pálido, miren. Esta es la sustancia blanca. Esa es la sustancia blanca. Ahora bien, esto dijimos nosotros, todo esto es una hoja cerebelosa o un folio. Hoja cerebelosa o folio. Vean ustedes de que entre una hoja, que es esta, y la siguiente, hay un espacio, que es todo este espacio claro que queda aquí. Miren. Todo este espacio claro que está aquí está ocupado por una de las 3 membranas meningias que nosotros ya aprendimos. Es la pía madre. Y junto con la pía madre hay vasos sanguíneos. Aquí otra perspectiva. Solo que fíjense que aquí lo estamos viendo al revés. Aquí lo estamos viendo de cabeza. Fíjense que acá arriba, si nosotros dividimos en 2 mitades, una mitad superior y una mitad inferior, siempre vamos a estar nosotros viendo la corteza cerebelosa. Pero en la mitad superior yo estoy viendo las células en granitos, células en granos. Todas estas células que están aquí color morado, todas esas esférulas basófilas son células en granos. Y esta zona, dijimos, se llama zona granulosa. Y luego vean ustedes las otras células que están en medio, que son las células de Purkinje, que son estas. Y vean ustedes hacia dónde dirige su dendrita, que yo hace un momentito les había dicho que era como su cabellera, ¿verdad? Su cabellera, miren, aquí se ve muy bien. Esas son las dendritas. Entonces, si en un examen a ustedes les preguntara hacia dónde se dirigen las dendritas de las células de Purkinje, ¿hacia dónde me dirían ustedes que se dirigen las dendritas de las células de Purkinje? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el exterior? Sí, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia qué nombre recibe? Hacia la molecular. Muy bien, hacia la zona molecular. Allí, en la zona molecular, mire, aquí lo dice, ¿ve? En la zona molecular, ¿qué hay? Por supuesto están las células que yo había mencionado hace un momentito, que les dije yo. ¿Qué células son estas rojas refringentes? ¿Cómo se llaman estas células? Encesto. Muy bien. Se llaman células en cesto de Cajal. Y hasta les dije por qué se llaman en cesto y por qué se llaman en Cajal. Chicos, por favor pongan atención, porque si ustedes no me ponen atención, en serio yo ya no me voy a esmerar tanto en explicar tanto. Porque yo siento que no, como que no les logro yo levantar el ánimo o no tienen interés, no sé, pero yo quisiera que participaran un poquito más. Bueno, en la zona molecular están las células en cesto de Cajal, pero también está, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? Las dendritas de las células de Purkinje. Excelente. Las dendritas de las células de Purkinje, que se localizan, repetimos, en la capa molecular.
Bueno, va. Entonces, vean que esta es la dendrita de la célula de Purkinje. Y todo esto que está aquí, dijimos nosotros, todo este tejido que está aquí, color basófilo muy pálido, corresponde a la zona molecular o plexiforme. Muy bien. Y entonces quiere decir de que estas celulitas que están aquí, que son las más notorias, que se encuentran en la capa molecular, como les digo, si aumento yo más, se pierde la resolución. Pero lo que yo quiero es de que ustedes vean que todas esas celulitas que están ahí, todas esas células de color basófilo corresponden a las células en cesto de Cajal, que son las que tanto hemos estado mencionando. Esta es otra, como les dijera yo, otra tinción. No es que sea diferente, es el mismo tejido, el mismo cerebelo, pero aquí es otra tinción. Observen la sustancia blanca, por favor. La sustancia blanca aquí está teñida con realmente no sé qué tinción se habrá utilizado aquí, pero es posiblemente una tinción de plata, porque la tinción de plata sirve para poder visualizar las fibras. Vean la sustancia blanca, ¿qué es esta? Miren, vean ustedes cómo la sustancia blanca se introduce literalmente entre la sustancia gris. Miren, la sustancia blanca literalmente se introduce en las profundidades de la sustancia gris. Entonces, por esa razón es de que histológicamente también se le llama al cerebelo árbol de la vida, porque presenta una serie de ramificaciones, como que fueran ramas de un árbol. Pero claro que no es por eso que se le llama árbol de la vida. Lo que pasa es que nuestro cerebelo tiene una forma como que fuera un brócoli, como que fuera una coliflor. Entonces, por esa razón se le llama así. Pero si nosotros lo queremos ver desde el punto de vista histológico, pues diríamos que por la sustancia blanca que se introduce en las profundidades de la sustancia gris, ¿verdad? Aquí no tenemos mayor, es solamente para que ustedes vean otra imagen, ¿verdad? Es decir, el mismo cerebelo, pero desde otro punto de vista. Fíjense que aquí lo que nos llama la atención, lo que a mí me gusta, y es lo que se los voy a presentar ahorita, hagan de cuenta que esto como que fuera un caminito de hormigas, mire. Todos hemos visto cómo caminan las hormigas, ¿verdad? Hacen un caminito las hormigas. Y dicho sea de paso, esas hormigas a veces son bien molestas, ¿verdad? Porque uno las encuentra en su mesa y todo eso. Mire. Entonces, miren, este caminito como de hormigas, miren ustedes qué bonito se ve. Les digo bonito pues porque se ve muy bien, ¿verdad? Y esto es algo que nos debe de llamar la atención. ¿Quién me dice qué es todo este caminito de hormigas que yo le estoy llamando así, pero obviamente no se llama así? Lo digo así para que ustedes me entiendan. ¿Quién me dice qué es esto? Son los somas de las células de Purkinje. Excelente, muchas gracias. Eso es. Fíjense que su compañera lo dijo muy bien. Ella lo dijo así bien, bien claro. Los somas de las células de Purkinje. Muy bien. O sea, los cuerpos de las células de Purkinje. Muy bien. Pero vean otra cosa. De que en estos espacios que yo les había dicho que se localizan entre una hoja y otra hoja cerebelosa, ahí está ocupado por tejido conjuntivo laxo. Ese tejido conjuntivo laxo, ¿qué es? ¿Qué es? Es la pía madre. Esta es la pía madre. Aquí lo dice, mire, pía madre, ¿verdad? Tejido conjuntivo laxo. Muy bien. Otra perspectiva que también no necesita de mucha explicación porque ya lo hemos dicho nosotros hace un momentito. Dividamos nuestra imagen en dos partes, una derecha y una izquierda. Entonces, ¿quién me puede decir qué hay en la mitad derecha? ¿Quién me dice qué hay ahí? La zona granulosa. La zona del lado derecho. Granulosa. Ajá, la zona granulosa. Ah, bueno, sí.
te tocó fácil porque ahí está ahí lo dice. GR, ¿va? Ni modo, no hay de otra. Sí, bueno, lástima, yo pensé que aquí no lo decía. Pero sí, de todas maneras yo sé que sí lo dijiste correctamente porque hiciste tu análisis mental y te diste cuenta que es una zona donde hay unas células que tienen ese aspecto. ¿Ah? Tal vez no nos habíamos dado cuenta de que aquí dice GR, que significa granulosa. Está la MOL, la capa molecular, las células de Purkinje, las dendritas, ¿verdad? Las dendritas de las células de Purkinje, las dendritas de las células de Purkinje, y aquí donde dice BC se refiere a las células de Cajal, ¿verdad? Células en cesto de Cajal. Vean ahora esta imagen, por favor. Aquí a mí me interesan las fibras cerebelosas. ¿Se recuerdan que ustedes que hace un momentito yo hablaba de las fibras trepadoras y las musgosas? Y les dije yo que las fibras son los axones. ¿Y dónde están los somas? O sea, el cuerpo de esos axones. ¿Quién me dice dónde se encuentran los somas de las fibras musgosas y trepadoras? ¿Dónde están? En los núcleos. ¿En los núcleos? ¿En los núcleos qué? Cerebelosos. ¿Lo pongo más grande o lo pongo más grande? ¿Dónde están? En los núcleos cerebelosos. Ahí están los somas o los cuerpos neuronales de las fibras musgosas y trepadoras. Y ya dijimos nosotros cuáles son esos núcleos, ¿verdad? Los vuelvo a poner por última vez. Y digo por última vez porque lo que necesito yo es que ustedes se los aprendan. Por eso les dije yo, apúntenlos porque se los voy a estar preguntando. Nucleofastigio, globoso, dentado y emboliforme. 4 núcleos que están en la profundidad de la sustancia gris. Y desde allí, mire, vienen las fibras, entonces, las trepadoras y las musgosas. Entonces, esta es otra imagen, ¿verdad? Fíjense que aquí voy a hacer una paradita porque me interesa mucho que ustedes vean la célula que está aquí pintada en color verde. Miren esa célula, esa neurona que está aquí pintada en color verde. Esa célula que está pintada en color verde realmente es un astrocito. Se llama astrocito porque tiene forma como de un astro, ¿sí? De aquellos astros que están bien lejos en el universo y que apenas se logra ver su centello. Se logra ver que brilla y su centello, ¿verdad? Por eso posiblemente el autor la pintó en color verde. Esa celulita se llama célula estrellada, superficial. Entonces, por favor no se les olvide, ¿en dónde está localizada la célula estrellada superficial? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Sería en la capa molecular? En la capa molecular. En la capa molecular entonces está localizado no solo las dendritas de las células de Purkinje, sino que también están localizadas aquí las células superficiales estrelladas y me falta una. Vean ustedes esta en color azul. Ya la chequearon, la están viendo. Sí, doctor. Bueno, esta celulita en color azul también se localiza en la capa molecular o plexiforme. Ahí en esa capa molecular o plexiforme se localiza entonces también las células que dijimos desde un principio, que son las células en cesto o en cesta, que dije yo es un canasto. Y dije yo que es de Cajal porque fue Ramón Cajal quien las descubrió. Entonces vean ustedes que ahí están las células en cesto y fíjense ustedes de que esas células en cesto, vean ustedes sus dendritas, miren, también tienen aspecto arboriforme parecido a las dendritas de las células de Purkinje. Entonces, miren, por esa razón se llaman en cesto, porque tienen forma como de canasto. Aquí no se le ve la forma, ustedes dirán, pero aquí no le veo yo una cara de canasto a este asunto. Lo que pasa es de que aquí nosotros lo estamos viendo solamente desde una
perspectiva, desde una dimensión. Claro que los histólogos científicos han descubierto que realmente sí tiene forma como de un canastillo, como que si nosotros viéramos nuestra mano, hagamos el ejemplo ahorita, por favor. Pongan ustedes su mano viendo hacia arriba, coloquen sus dedos así medio separaditos, no separados, sino un poquito separados, y hagan la forma de canastillo con su mano. Esa es exactamente la forma en cesto, ¿va? O sea, la forma en canasto de estas células. Y hagan de cuenta, si ustedes lo están haciendo, lo van a aprender ahorita. Si no lo están haciendo, lástima, yo estoy aquí gastando mi saliva. Si ustedes ponen su mano como que fuera un canastillo, van a ver que esa es la forma de la célula en cesto. Y hagan de cuenta que su brazo es el axón. Su brazo es el axón. Y entonces, su mano vendría a ser el soma. Su mano vendría a ser el soma. Y la punta de sus dedos vendrían a ser sus dendritas. Entonces, así es la forma de la célula de encesto de Cajal. Vean aquí, vean la célula que está aquí en color azul. Entonces, ahora fíjense en otra cosa bien importante. Por favor, esto que les voy a decir es importante. Que las células en cesto, la mayoría literalmente abraza el cuerpo de una célula de Purkinje para hacer sinapsis. Entonces, cuando una célula en cesto de Cajal abraza el cuerpo de una célula de Purkinje, la célula de Purkinje a su vez va a hacer sinapsis con una célula granulosa. Vamos a ver dónde está aquí la célula granulosa. No, es esta café. Hace sinapsis con una célula granulosa, la célula de Purkinje. Y esa misma célula granulosa que está aquí hace sinapsis con otras celulitas que se llaman células de Golgi, y el axón de una célula de Golgi va a hacer sinapsis con una fibra musgosa. A todo eso se le llama gran circuito cerebeloso. Si no se perdieron parte de la película que acabo yo de narrar, qué bueno. Y si se la perdieron, lástima. Eso se le llama gran circuito cerebeloso. A todo lo que yo acabo de describir ahorita. Muy bien. Esta imagen es muy representativa porque de igual manera nos está representando nuevamente las distintas sinapsis que nosotros tenemos. Voy a hacer referencia primero a las fibras paralelas. Miren pues, chicos. ¿Qué son las fibras paralelas? Paralelo quiere decir de que es igual al lado derecho, al lado izquierdo. O sea, tiene dos lados iguales. Miren pues, para que no sea fácil, yo tengo que hacer este ejercicio imaginario porque si no logro yo que ustedes me entiendan. Normalmente yo lo dibujo en el pizarrón y en el pizarrón es muy fácil, pero no habiendo pizarrón yo tengo que ingeniármelas para que ustedes me comprendan. ¿Qué son las fibras paralelas? Bueno, si ustedes distienden ahorita sus dos brazos, su brazo derecho y el izquierdo, si los distienden hacia los lados, no hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia los lados, hagan de cuenta que cada brazo de ustedes es una fibra paralela. Y su cuerpo junto con sus piernas, fíjese bien por favor, su cuerpo junto con sus piernas es este hilo que estoy señalando yo aquí. Este hilo que estoy señalando aquí. Esto que está aquí es parte de las mismas fibras paralelas. Y si ustedes se recuerdan que yo he dicho cientos de veces que fibra es igual a axones. Entonces hagan de cuenta que sus dos brazos distendidos son los axones
pero su cuerpo es el resto de la fibra. Y hasta abajo, o sea, aquí en color cafecito, está el soma, o sea, el cuerpo ¿de quién? El soma de la célula en grano o de granos. ¿Dónde están las células granulosas? ¿En dónde están? Las células granulosas están en la capa granular. Entonces, fíjense ustedes de que las células granulosas, que son estas, presentan su soma, o sea, su cuerpo, en la capa granular, pero emiten su axón ascendentemente y en la capa molecular se bifurcan y forman las fibras paralelas. ¿Me habrás comprendido esto que acabo yo de decir, José Javier Núñez? Con uno o dos que me hayan comprendido, yo ya estoy satisfecho. Sí, doctor, quedó claro, gracias. Muy bien. ¿Quién me respondió? Perdonen. ¿Quién me hizo favor de responderme? Doctor, disculpe, solo para informarle que José Javier Núñez está en la retransmisión, por eso no le puede contestar ahorita. Ah, vaya. Entonces, de igual manera, cuando él vea la retransmisión, me tendrá que decir si lo llamé o no lo llamé. Está bien. Entonces, tal vez, Jorge Esaú, ¿me comprendiste esta ¿cómo te dijera yo? Esta explicación que les di yo, que hicieras el ejemplo con tus brazos y todo eso, ¿me entendiste o no? Bueno, voy a pensar que sí me lo comprendieron porque estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo. Va. Entonces, miren pues, lo repito así breve y rápidamente. El soma o cuerpo de las células granulosas se localiza en la capa granulosa y su axón ascendente termina en una bifurcación que se llama fibras paralelas en la capa molecular. Las dendritas son estos pelitos que salen de las células granulosas. Las dendritas entonces van a hacer sinapsis, o sea, se van a unir a las fibras musgosas. Y las fibras musgosas, entonces, ya dijimos que provienen de los núcleos cerebelosos, y junto con las fibras musgosas, más el axón, más las dendritas, perdón, de las células granulosas, más, vean aquí, muy pequeñitas, hay unas células muy pequeñitas que se llaman células breviaxónicas. Pero también hay otras células que se llaman células de Golgi, que las células de Golgi tipo 1 y 2 están en la capa granular también junto con las células granulosas. Entonces las células de Golgi hacen contacto, el axón de las células de Golgi hacen contacto con las dendritas de las células granulosas y estas a su vez con las fibras musgosas. Y el axón que se bifurcó arriba de las células granulosas va a hacer sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje, que son estas. Y entonces a esto se le va a llamar gran circuito cerebeloso. Por esa razón es de que yo quise hacer una paradita aquí para que ustedes me comprendieran bien esta situación. Aquí tenemos otra imagen que nos ayuda muchísimo. Fíjense que nos ayuda mucho porque si nosotros observamos estos puntos rojo que está aquí y este punto celeste que está aquí, entonces vamos a ver de que el punto rojo pertenece a las fibras musgosas.
y el punto celeste a las fibras trepadoras. Hay dos tipos de fibras, dijimos nosotros. Las fibras musgosas, que son estas, que son las que hemos estado mencionando, dije yo que forman el gran circuito cerebeloso, el cual está dado porque estas fibras hacen sinapsis con las células de Golgi. Las células de Golgi, las células de granos y las células de Golgi hacen sinapsis. Luego las células de granos se bifurcan en la molecular y hacen sinapsis otra vez con las dendritas de las células de Purkinje. Gran circuito cerebeloso. Y el pequeño circuito cerebeloso está dado porque las fibras trepadoras hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje y ahí se queda. Ese es el pequeño circuito cerebeloso. Muy bien. Aquí creo que no hay otra cosa que nos pueda llamar la atención, solo que repetirles nuevamente que las células de Golgi, que es esta que estoy señalando aquí en color amarillo, las células de Golgi, miren ustedes sus axones, o sea, su axón, mejor dicho, es un axón que se dirige hacia todas las direcciones del espacio. Cuando digo que se dirige a todas las direcciones, me estoy refiriendo hacia arriba, abajo, a los lados, hacia todos lados. O sea, las células son células locales, son células que interactúan allí mismo, en esta capa, en la capa granular. Pero, si ustedes se dan cuenta, en la capa molecular o plexiforme, que es toda esta, mire, la de arriba, aquí arriba va a ir a hacer sinapsis un montón de estructuras. O sea, aquí arriba, voy a regresar aquí. En la capa molecular, miren, encontramos nosotros las dendritas de las células de Purkinje, las dendritas de las células de Cajal, el axón de las células de Cajal, las células superficiales estrelladas y también la neurosinapsis que hace las fibras trepadoras que provienen de los núcleos. Mire, aquí vienen a hacer sinapsis, repito, las fibras trepadoras. Entonces, noten ustedes qué gran cantidad de sinapsis se verifica aquí en la capa molecular. En la capa molecular hay mucha sinapsis. Entonces, por esa múltiple cantidad de sinapsis que se da en la capa molecular, que es toda esta, por esa razón se le llama también molecular o plexiforme. Aquí ve. Toda esta es la capa molecular o plexiforme. ¿Qué significa plexiforme? Que hay mucha sinapsis. Eso significa que hay mucha sinapsis. Ya lo vimos nosotros ahorita. Esto ya lo expliqué yo, el gran circuito cerebeloso y el pequeño circuito cerebeloso. Si ustedes quieren, tómenle una captura para que no se les olvide, aunque yo ya lo expliqué, ¿verdad? Ya lo había yo explicado. Solo, doctor, disculpe. Ajá. Solo que a mí no me quedó muy claro lo de las fibras musgosas. ¿Será que no me puede repetir rapidito? Todas las trepadoras sí. Las musgosas sí me quedó un poco de duda, perdone. Va. Mira, pues. Tal vez, no sé si esta imagen me va a servir. Pero aquí nos dice fibras musgosas. Bueno, ya dijimos de dónde vienen las fibras musgosas y por qué se llaman fibras. Bueno, entonces, las fibras musgosas, primer contacto que hacen es a nivel de las células granulares. Es decir, las fibras musgosas hacen contacto con las dendritas de las células granulares. Pero también van a hacer sinapsis. Cuando yo digo sinapsis es contacto, ¿eh? O sea, se unen. Pero también van a hacer sinapsis con
el axón de las células de Golgi, que aquí no lo dice, pero estas son las células de Golgi, es esto que estoy señalando aquí. Van a hacer sinapsis. Y esas mismas fibras, junto con el axón y las dendritas, continúan su camino y, como se recuerdan ustedes que en la parte molecular dije yo que las células granulosas, que son estas, se van a bifurcar. Miren, se bifurcan en la capa molecular. Y entonces acá en la capa molecular, a su vez, van a hacer sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. Entonces, ahora vamos a ver que las células de Purkinje aquí no está, pero las células de Purkinje se van a unir también a las células de Cajal, que aquí no están. Pero si ustedes se recuerdan, hace un momentito yo les dije a ustedes que pusieran su mano hacia arriba y con sus dedos más o menos separados hicieran la forma de un canastillo. Y les dije yo que hagan de cuenta de que su mano es la célula en cesto y cada célula en cesto está literalmente abrazando el cuerpo de una célula de Purkinje. Entonces a todo eso se le llama gran circuito cerebeloso. Aquí está, gran circuito cerebeloso. Fibras musgosas, capa granulosa. Aquí hace falta las células de Golgi. Estas llegan hasta la capa molecular y en la capa molecular hacen sinapsis con las células de Purkinje. Aquí tenemos otra imagen solamente para, dice aquí, aferencias a la corteza cerebelosa, o sea, hacia dónde va a llegar, desde dónde viene. Las fibras trepadoras y las musgosas, las cuales entran al cerebelo por medio de los pedúnculos cerebelosos. Yo tengo a veces que regresar mucho para que ustedes me comprendan, porque ese es mi trabajo, ¿verdad? Que ustedes me comprendan. Este es el pedúnculo cerebeloso, miren. Entonces, van a atravesar el pedúnculo cerebeloso y desde allí entonces van a subir todas las fibras. Esta fibra musgosa, miren, va a subir, viene de los tractos espinos cerebelosos, vestíbulos cerebelosos, retículos cerebelosos y pontos cerebelosos, que son los mismos núcleos que los núcleos cerebelosos que hemos mencionado. Ascienden, lo mismo, miren, pues, lo voy a repetir otra vez, aunque ya lo he dicho varias veces. Fibra musgosa, sinapsis con las dendritas de las células en granos. Las dendritas en granos hacen sinapsis con las células de Golgi, con el axón. Con el axón de la célula de Golgi, la célula de grano continúa su trayecto hacia arriba y en la molecular se divide o se bifurca en fibras paralelas y la fibra paralela a su vez hace sinapsis con las dendritas de las células en cesto, que ya las hemos mencionado, y las células en cesto, miren, el axón de las células en cesto abraza literalmente a la célula de Purkinje y forma el gran circuito cerebeloso. Aquí lo estoy viendo desde otro ángulo. Vean ustedes cuántas veces lo he repetido para que ustedes no se me pierdan. Realmente es muy fácil. Simplemente tenemos que ver el dibujo. Ahí está todo. Y en cambio, el pequeño circuito cerebeloso es aquel que está dado por la fibra trepadora, la cual hace sinapsis con el soma y las dendritas de la célula de Purkinje. Nada más. Yo voy a revisar los exámenes parciales de ustedes y voy a ver si lo van a contestar bien. Porque si no lo responden bien, les voy a llamar la atención aquí en clase públicamente porque miren que tanto que lo estoy explicando. Aquí lo mismo. Lo mismo. Solo que mediante otro dibujo, ¿verdad? Aquí no tenemos mayor dificultad.
Los plexos coroideos. Pasemos ahora a los plexos. Fíjense que hablar de los plexos es bien fácil. Y es más fácil cuando nosotros comprendemos que los plexos coroideos se localizan dentro del sistema ventricular. ¿Qué es el sistema ventricular? Se llama sistema porque son 4 ventrículos y los 4 ventrículos están interconectados. O sea, ¿qué son los ventrículos? Yo se los he dicho en la clase, en el laboratorio, que los ventrículos son como cuevas, son como cavernas. Esas cuevas o cavernas están en el centro del cerebro. Son espacios que se quedaron allí y que en esos espacios, en esas cavernas, allí se está fabricando algo muy importante para nuestro cerebro, para nuestra vida. En esas cuevas o cavernas, fíjense que yo digo cuevas o cavernas, pero ese no es el nombre, ¿verdad? Yo solo se los digo para que ustedes me comprendan. Bueno, dentro de estas cuevas o cavernas que de ahorita en adelante le vamos a llamar ventrículos, dentro de esos ventrículos se va a fabricar un componente muy importante llamado líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, entonces, nosotros aprendimos la semana pasada, cuando estábamos estudiando meninges, que ese líquido cefalorraquídeo circula a través de un espacio que está ubicado dentro de las meninges. ¿Cómo se llama ese espacio? Subaracnoideo. Muy bien. Espacio subaracnoideo. Allí circula el líquido que se forma en los ventrículos. Y se llama sistema ventricular porque los 4 ventrículos están interconectados. Muy bien. Esta imagen a mí me está sirviendo para que ustedes puedan observar la localización de los ventrículos. Y vean ustedes que aquí en color cafecito claro estarían entonces los plexos coroideos. Y dentro de toda esta cavidad nerviosa, porque todo esto es tejido nervioso, dentro de toda esta cavidad nerviosa o dentro de todo este tejido nervioso, para ser más preciso, aquí hay un espacio que es el que yo les dije que se llama ventrículo. Muy bien, esto es solamente para que ustedes vean la localización de dónde están los ventrículos. Tal vez voy a parar otra vez un poquitito, solamente para que ustedes vean esta imagen en color verde que les estoy señalando acá. Miren, ahí está nuevamente nuestro cerebelo, ¿eh? Vean ustedes que como es un corte sagital, se ve como que fueran muchas hojas, ¿verdad? Por esa razón es que se les llama hojas o folios a las estructuras histoanatómicas que lo forman. En esta otra imagen, aquí lo que nosotros estamos viendo es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Es decir, a partir del tercer ventrículo, vean ustedes que yo les mencionaba a ustedes que realmente son 4 ventrículos, ¿verdad? 2 laterales, el tercero y el cuarto. Pero entonces veamos que el líquido cefalorraquídeo se forma aquí en el plexo coroideo que está teñido en color rojo. No es rojo el color real, aquí está en rojo para que uno lo entienda, ¿verdad? Pero hagamos de cuenta de que de los ventrículos laterales, el líquido cefalorraquídeo entonces atraviesa un primer conducto, una primera puerta, dijéramos. Foramen significa puerta. Porque fíjense ustedes que ese foramen es una puerta, es una válvula, para ser más preciso, ¿verdad? Yo le digo puerta porque se puede abrir y cerrar. Lo mismo es una válvula, ¿verdad? Es el foramen de Monroe. Luego entonces el líquido cefalorraquídeo que se formó en los ventrículos laterales va a continuar su trayecto y vean ustedes que va a atravesar un pequeño acueducto, o sea, un espacio muy estrecho llamado acueducto de Silvio. Luego atraviesa otra válvula. Recuérdense que válvula es el foramen, ¿verdad? Se le llama foramen
de Monro o foramen de Luschka, porque son dos puertas. Entonces, esas puertas o válvulas sirven para ir calculando la entrada y la salida del líquido, porque si no, imagínense, habría un chorro, como que si abramos el chorro y nunca se cierra, ¿verdad? Entonces atraviesa el foramen, que es una válvula, y luego entonces veamos de que aquí encontramos nosotros otro plexo localizado en el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, si ustedes se recuerdan, miren, tal vez no es tanto que se recuerden, sino que se los voy a mostrar mejor. Porque yo prefiero, como les digo, repetir todas las veces que se pueda mi imagen para que ustedes me comprendan. Miren, aquí estamos hablando del cerebelo. Y vean que esta imagen aquí en color negrito que está aquí, ese es el cuarto ventrículo. Entonces, para que no se les olvide que el cuarto ventrículo no es que esté en el cerebelo, sino que abarca también parte del cerebelo, porque el cuarto ventrículo está muy abajo, está muy profundo. El tercer ventrículo es el superior. Miren, aquí lo dice, ¿ve? El tercer ventrículo es superior. Es decir, superior al cuarto, pues. Porque el cuarto ventrículo está abajo. ¿Vea? El cuarto ventrículo está casi en donde se encuentra el cerebelo. ¿Qué es esto? Esto es el cerebelo. Entonces, miren ustedes, el cuarto ventrículo está muy cerca del cerebelo, está muy abajo, muy inferior. Y el tercer ventrículo está superior. Pero más superior al tercer ventrículo está en los ventrículos laterales. Entonces, miren cómo está de fácil y bonito este asunto. Porque los ventrículos laterales son los más superiores. Los más superiores. Y el tercer, es como que si nosotros dibujáramos imaginariamente un triángulo grande. Dibujen ustedes imaginariamente un triángulo grande con sus dos brazos. Extiendan sus brazos hacia arriba y hagan de cuenta que están dibujando un triángulo cuyo vértice está abajo. El vértice está abajo, o sea, la punta. Cuando digo el vértice es la punta. Entonces, en la parte de arriba, que es la parte más, es la base, dijéramos, del triángulo, es la base del triángulo, allá arriba están los ventrículos laterales. Y si nosotros hacemos con nuestros dos brazos hacia abajo y unimos nuestras manos en un ángulo hacia abajo, haciendo la función de un vértice, como el vértice o la punta estuviera abajo, abajo vendría a estar el tercer ventrículo. Y finalmente el cuarto, que está mucho más inferior, que es el que se encuentra localizado casi a nivel del cerebelo. Entonces, fíjense ustedes de que aquí atraviesa una tercera válvula. Miren, recuérdense que cuando dije foramen, es una válvula. Entonces, esto no se les tiene a ustedes que olvidar, porque ahí está el foramen de Monro, el foramen de Luschka y el foramen de Magendie. 3 foramen. Ya les dije yo, son puertas o válvulas. Y el acueducto, que es un espacio muy, muy estrecho. Pero bueno, atraviesa esta válvula llamada foramen de Magendie a nivel del cuarto ventrículo, y el líquido entonces cefalorraquídeo continúa a nivel de un gran espacio, un espacio muy grande, un espacio enorme, es una gran sala, es un gran espacio que se llama cisterna. Cada vez que oigamos hablar de cisternas, estamos hablando de que es un espacio muy grande. Entonces, la cisterna magna. Se llama magna porque es la cisterna más grande, ¿verdad? Y se le llama cisterna cerebelo-medular, porque a partir de la cisterna magna, que es un espacio muy grande, el líquido cefalorraquídeo va a continuar hacia 2 trayectos. Hacia el trayecto, es decir, bañando a todo el cerebelo, va a bañar a todo el cerebelo, pero también va a agarrar hacia otra ruta, que es la médula espinal. Entonces, fíjense ustedes de que en la cisterna magna, el líquido cefalorraquídeo va a agarrar para 2 caminos, como cuando uno va en una gran carretera, ¿eh? Y la carretera es muy grande.
y la carretera se bifurca en dos, una que va para un departamento y otra que va para otro departamento. Si ustedes han ido, por ejemplo, a Quetzaltenango, Sololá, creo que también Huehuetenango, no estoy bien seguro, pero hay una parte que yo recuerdo que le llaman Cuatro Caminos aquí en Guatemala. Por supuesto, en otros países es mucho más sofisticado, pero aquí en Guatemala es lo que a mí se me ocurre ahorita. Hagan de cuenta que es aquel lugar que se llama Cuatro Caminos, para quienes lo conocen, ¿verdad? Es aquella gran carretera que a partir de allí se llama Cuatro Caminos porque la carretera se bifurca para diferentes lados. Aquí, por supuesto, en la cisterna magna agarra para dos lados. Una para el cerebelo y otra para la médula espinal. Entonces, a partir de esta cisterna magna, o también llamada cerebelo medular, el líquido cefalorraquídeo se va para el cerebelo o la médula. ¿Y a través de qué espacio está transcurriendo ese líquido cefalorraquídeo? Bueno, ya lo dijimos, a través del espacio subaracnoideo. Y como nosotros ya sabemos de que tanto la médula como el cerebelo como el cerebro están protegidos o revestidos por las membranas meningias, entonces las tres membranas meningias se mantienen en todo su trayecto, se mantienen en toda su extensión con todos sus respectivos espacios. Muy bien. Entonces, esta es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Tal vez es importante mencionar también que cuando el líquido cefalorraquídeo regresa después de haber bañado literalmente a toda la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo entonces ahora va a tomar otra dirección. Es decir, el líquido cefalorraquídeo viene ahora de regreso, siempre por la misma médula espinal. Esta es la médula oblonga, este espacio, esta protuberancia que está aquí es la médula oblonga. Y entonces fíjense ustedes de que el líquido cefalorraquídeo continúa porque viene de regreso y va a bañar, por supuesto, a todo el cerebro, ¿verdad? Va a bañar a todo el cerebro. Y aquí donde dice seno sagital superior, fíjense ustedes de que estos son espacios que le pertenecen a la dura madre. Este seno sagital superior es un espacio, repito, que le pertenece a la dura madre. Y entonces tanto este seno sagital como, aquí dice vellosidades aracnoideas. Fíjense que aquí, en estos espacios que está aquí marcado con flechas, miren esta flecha, por favor, y aquí hay una flecha punteadita sobre lo azul. ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Qué creen ustedes que son estos senos? Fíjense que aquí el autor solo nos puso seno sagital, pero yo les voy a ayudar un poquito. Estos espacios que están aquí, por favor, obsérvenlos, no pierdan. Si se pierden parte de la película, lástima, ya no la van a entender. Estos espacios que están aquí realmente se llaman senos vasculares. Aquí le llaman seno sagital, pero el nombre correcto, el nombre más propio, dijéramos, es seno vascular. Así se llama. Bueno, ese seno, esos senos vasculares, ¿a quién le pertenecen? Acabo yo de decir. Le pertenecen a la dura madre. Pero esos senos vasculares localizados en la dura madre realmente son evaginaciones de la membrana subaracnoidea. Son tres las membranas meninges: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, la membrana aracnoidea, esa membrana aracnoidea se mete en la dura madre mediante invaginaciones. ¿Qué es una invaginación? Perdón, evaginación, con E. ¿Qué es una evaginación? Es esto, mire. Esto es una evaginación, mire. Que en color amarillo, esto que está aquí en color amarillo, esto que está en color amarillo subyacente a lo azul, esta es la aracnoides.
Por favor, tomen nota. Esto que está aquí en color amarillo verdoso, esta es la aracnoides. Y este espacio claro que está aquí es el espacio subaracnoideo, que es por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, la aracnoides, que es esta en color amarillo, se evagina en la dura madre, y quedan ahí unos espacios que se llaman espacios o senos venosos. Aquí dice seno sagital, pero el nombre es seno venoso. ¿Qué va a pasar ahí en ese seno venoso? El seno venoso es una red de pequeñísimos vasos sanguíneos. Es una red de pequeños vasos sanguíneos. Aquí no tengo yo ninguna imagen para podérselos demostrar, pero se los voy a explicar para que ustedes me lo comprendan. Es una red de vasos sanguíneos. ¿Qué hace esa red de vasos sanguíneos? Son vasos sanguíneos fenestrados. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Fenestrado quiere decir que tiene poros, que tiene muchos agujeros. Eso es, que está agujereado. Son vasos sanguíneos que están agujereados. Pero fíjense ustedes de que esos vasitos sanguíneos, a través de esos agujeros, a través de esos poros, absorben, lo absorben el líquido cefalorraquídeo. Y entonces, ¿qué creen ustedes que está pasando ahí? Que el líquido cefalorraquídeo se está reabsorbiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro sabe qué cantidad debe mantener circulante. Porque si el líquido cefalorraquídeo no tiene un desagüe, hagan de cuenta que es el desagüe del líquido cefalorraquídeo, si no hubiera un desagüe, sería una gran inundación en el cerebro. Y entonces la cabeza crecería enormemente, indefinidamente. Es lo que sucede con algunos pequeños niñitos recién nacidos, que tienen problemas a nivel de los senos o a nivel de la producción de los ventrículos de líquido cefalorraquídeo, que producen tanto líquido y no tienen por dónde sacar el resto. Entonces el líquido cefalorraquídeo, como no tiene un drenaje, no tiene por dónde salir, y el líquido cefalorraquídeo todo el tiempo se está produciendo, toda la vida es un chorro. Entonces, si ese líquido cefalorraquídeo no tiene dónde reabsorberse, no tiene un drenaje, se va a inundar. Entonces la cabeza de estos recién naciditos se agranda tanto, se hace enorme. Ustedes lo habrán visto posiblemente. Lo han visto en la televisión, en las noticias, en las imágenes de medicina, no sé. Me imagino que lo han visto y si no, seguro que lo van a ver, porque eso es muy común. Entonces, eso se llama hidrocefalia. Hidro, agua. Cefalia, viene de encéfalo. Entonces, el cerebro crece de tal manera que se hace una cabeza enorme en el niño chiquito, ¿verdad? Entonces, en esos casos hay necesidad de operar, hay necesidad de poner válvulas, etcétera, etcétera, que eso no se los voy a explicar porque eso es otra cosa, es otra historia. Entonces, miren pues, en estas evaginaciones de la aracnoides sobre la dura madre, se encuentran los senos venosos, que ya dije, es el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Y ahí se termina la historia de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esta es la embriología, pero la embriología se los voy a dejar a ustedes de tarea para que ustedes lo estudien solitos. Esto no se los voy a explicar, la embriología no, si no me tardo demasiado. Esta imagen que les estoy presentando a ustedes aquí corresponde al plexo coroideo, es decir, no es un plexo coroideo completo, sino apenas es un pequeño segmento, es una parte muy mínima de uno de los plexos, del plexo. ¿Se recuerdan ustedes de que yo dije que los plexos están localizados dentro de los ventrículos? Y yo dije, ¿a qué se parecen los ventrículos? Muy bien. Entonces, dentro del ventrículo están estas estructuras que ustedes están viendo aquí. Dentro del ventrículo se encuentra esto que está aquí. En el laboratorio
de esta semana ustedes lo van a ver mucho mejor y van a ver que con la explicación que yo les estoy dando de los plexos coroideos, ustedes van a decir, ah, la harán. Ese doctor Colindre sí que qué bueno, qué buena explicación nos da y toda la cosa, va. Bueno, lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan, ¿verdad? Para eso es de que yo aquí me estoy esmerando y todo. Entonces, miren, pues, chicos, en el laboratorio, como yo les decía, yo allí les pongo la imagen y les explico sobre los ventrículos y sobre los plexos. Y esta imagen que estamos viendo aquí pertenece a un pedacito de los plexos. Pero ¿por qué es que a mí me interesa que ustedes lo vean? Primero vean esto que está aquí, estas células que están aquí, formando como una especie de collar. Miren, como un collar. Recuérdense que yo utilizo términos comunes, pero no es el nombre propio, ¿verdad? Esto que está aquí como collar es el epitelio. Este epitelio que estoy señalando acá se llama epitelio coroideo o ependimario. Epitelio coroideo o ependimario, que es todo esto. Este epitelio ependimario o coroideo, miren ustedes que presentan muchos cilios. Estos pelitos que están aquí, estas prolongaciones superficiales de las células, son entonces cilios. Estos son cilios ependimarios. O sea, es parte de las mismas células. Fíjense que a través de estos cilios, bueno, como les decía yo, lastimosamente, a mí me cuesta, no es que me cueste, sino que para mí es más fácil explicarlo en un pizarrón y todo, pero no tenemos esa posibilidad ahora. Pero fíjense ustedes de que a través de estos cilios, el líquido cefalorraquídeo es filtrado como una especie de colador. Hagan de cuenta que estos pelitos que están aquí es un colador, pero un colador finísimo, que a través de esta célula, fíjense bien, pues, voy a regresar. Esto que está aquí es un vaso sanguíneo. Miren, esto es un vaso sanguíneo. Es un capilar sanguíneo. Dentro de este capilar sanguíneo, ¿qué hay? Hay sangre. Hay sangre con todos sus componentes. Pero, vean ustedes aquí esta línea punteada que aparece en cada lado de la pared del vaso sanguíneo. En cada lado de la pared del vaso sanguíneo. Estos son unos poros o también llamados fenestraciones, que sirven para que el líquido que está aquí adentro del vaso sanguíneo atraviese la pared del vaso sanguíneo y aparezca un filtrado plasmático aquí, en este espacio blanco que está en este otro extremo. Entonces aquí, en este espacio, aquí no está ilustrado, pero ahí en ese espacio claro, ahí hay tejido conjuntivo laxo. Entonces, en ese espacio intervascular, allí se deposita ese líquido plasmático que se filtró a partir de la sangre aquí, que atravesó este espacio al otro espacio. Y entonces, en este espacio que está aquí, que es en donde yo dije que se encuentra el tejido conjuntivo laxo, aquí hay líquido. Ese líquido es absorbido por estas células que están aquí y ese líquido va a ser ultrafiltrado por estos pelitos que ustedes están viendo. ¿Miren? No se llaman pelitos, se llaman vellosidades. Entonces ese líquido plasmático que estaba aquí se ultrafiltra y pasa por todo un proceso celular y luego es vertido hacia este espacio que está aquí, miren, hacia todo este espacio. Y ahí ya se va a transformar en líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí, en todo este espacio blanco que yo estoy señalando, aquí, ¿qué hay? Aquí ya está el líquido cefalorraquídeo formado. Aquí ya se formó el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos otra imagen un poco más específica. Esto es un plexo, miren. Un plexo coroideo.
El plexo coroideo está formado por un vaso sanguíneo que en este caso es este color rojo, mire. Y esta fila de cuadritos que está aquí, esa fila de cuadritos vendría a ser estas células, mire. Son estas células. El vasito sanguíneo es este y estas son las células que estamos viendo acá como cuadritos, que es el epitelio. Entonces, si nosotros hacemos una ampliación de exactamente lo mismo que yo les expliqué aquí, que aquí está el vaso sanguíneo, aquí hay sangre, la sangre se filtra el plasma hacia el espacio del tejido conjuntivo y de aquí se absorbe a las células y las células lo ultrafiltran y lo pasan al espacio ventricular, ya como líquido cefalorraquídeo, es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Entonces, esta es la pared del vaso sanguíneo, miren. Esa es la luz del capilar, la luz del vaso sanguíneo. Esto aquí son eritrocitos, solo para tener idea de que aquí pasa sangre, ¿verdad? Esto que está aquí son células endoteliales, estas claras que están aquí, son células claras. Se llama epitelio fenestrado, aquí dice tenestrado, miren, no le hagan caso a esto porque no es tenestrado, es fenestrado con F, que son unos espacios o poros. ¿Se recuerdan ustedes que cuando yo les mencioné esta imagen, yo les dije, vean estos puntitos azules que ven acá, estas líneas punteadas? Esos son poros o espacios o bien agujeritos que le pertenecen al vaso sanguíneo. Entonces, esos se llaman fenestraciones, ya lo había yo dicho antes también. Entonces, a través de esas fenestraciones o poros, el líquido plasmático llega al espacio en donde yo dije que hay tejido conjuntivo laxo. Miren, aquí está el tejido conjuntivo laxo. Ahí lo dice, tejido conjuntivo. No dice laxo, pero definitivamente es laxo. Entonces, aquí está en color verde que se está pasando el líquido, o sea, plasma sanguíneo hacia el espacio en donde hay tejido conjuntivo. Evidentemente hay colágeno y fibroblastos, ¿verdad? Pero eso no le pongamos atención. Simplemente tengamos en mente de que es tejido conjuntivo. Atraviesa ese espacio y luego atraviesa las células mediante un gran proceso, el cual consiste en que las células va a seleccionar las partes de la sangre que va a utilizar y luego, miren, lo va a trasladar el líquido ultrafiltrado a través de estas vellosidades al espacio ventricular. Miren, al espacio ventricular. Y entonces, en la sangre, que aquí una vez era sangre completa, ahora al atravesar toda esta barrera hematoencefálica, pongan mucha atención, por favor. Esta es la barrera hematoencefálica. Ahorita ustedes tienen que apuntar eso porque la barrera hematoencefálica es este proceso que les acabo de explicar. Entonces, la barrera hematoencefálica consiste en que va a convertir la sangre completa, la va a convertir en líquido cefalorraquídeo y la va a depositar en el espacio ventricular como líquido cefalorraquídeo. Miren, aquí está algo que yo les había dicho. ¿Se acuerdan ustedes de los pelitos que yo les había mencionado?